Dios les bendiga, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad y también estoy alegre por estar con ustedes en esta tarde. Vamos a empezar con una oración, así continuamos con la lección de esta tarde, esta noche. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias primeramente por esta oportunidad, Señor, de unirnos y juntarnos, Señor, para escuchar y oír tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos has dado de despertar en esta mañana, Señor, y hacer nuestros quehaceres o cualquier cosa que hemos hecho en este día. Te pedimos, Señor, que en estos momentos nos ayudes a poder poner cada distracción a un lado e enfocarnos en ti, Señor. Te pido también, Señor, que a los que no pueden unirse en esta noche con nosotros puedan ver este video o esta enseñanza cuando tengan la oportunidad. Gracias por todo, Señor. Te pedimos también por que nos ilumines, Señor, y nos des revelación y discernimiento, Señor, de tu palabra en este momento, en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. La lección de esta tarde es la lección número 34, que se titula Una arma poderosa. Una arma poderosa. Muy bien. Tengo una afirmación o un comentario que quiero leer y para que mediten en ello. Satanás tiembla cuando ve al santo que es más débil de rodillas. Una vez más, Satanás tiembla cuando ve a un santo que es débil o el santo más débil de rodillas. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esta afirmación? Personalmente, lo primero que viene a mi mente, o la primera idea que surge, es oración, orar. Oramos de rodillas, pero también, si lo piensas bien, hemos leído, entendido, escuchado por mucho tiempo que la oración tiene poder. Entonces, con eso vamos a entrar al libro de Judas, versículo 20. Vamos a empezar con eso como introducción. Judas, versículo 20. Si notas, no mencioné el capítulo porque si conoces el libro de Judas, solamente hay un capítulo. Entonces, Judas, versículo 20. Leamos. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Un cristiano que ora es un cristiano poderoso. Así como un hombre vigoroso que construye su fortaleza o sus fuerzas físicamente ejercitando sus músculos, también la oración es el ejercicio espiritual que hace fuerte y poderoso a un cristiano. Como ven, si conectas los puntos que hemos leído o mencionado hasta este momento, esta arma poderosa de la que estamos hablando es la oración. Ahora, es importante también tener en mente que no solamente la oración es una arma poderosa, hay más armas poderosas, pero la oración es muy fundamental. El primer punto que quiero hablar, el arma de la oración. La iglesia primitiva nos proporciona una sobresaliente demostración del poder de la oración. En Hechos capítulo 4 leemos cómo eran amenazados los apóstoles bajo la orden de que no podían dar más testimonio ni hablar o enseñar en el nombre de Jesucristo o de Jesús. Y para eso lo van a encontrar como dije, en Hechos capítulo 4, versículos 17 al 18. Como vamos a ver también al transcurso de esta lección o enseñanza, vamos a referir mucho al Hechos capítulo 4 en muchos puntos. Entonces, con eso les recomiendo que cuando tengan la oportunidad, lean todo el capítulo 4 de Hechos para poder agarrar más aclaración y entender más de lo que estoy hablando. Muy bien, continuemos. Seguro Satanás pensó que los iba a hacer correr. Y la razón por qué pensó eso, como mencionamos, que fueron amenazados los apóstoles que no podían dar testimonio ni hablar o enseñar de Jesús. Y con este amenazo, Satanás creía que ya pues los iba a callar o iban a huir. Pero observa lo que ellos hicieron. Se juntaron e informando a los santos y a los otros apóstoles de lo que había sucedido. En el verso 24 nos dice que alzaron unánimes la voz a Dios. En otras palabras, todos oraron en alta voz. Estaban orando.
Esta extraordinaria oración quedó registrada, en los versículos 24 al 30 del mismo capítulo 4 del libro de Hechos. ¿Y cuál fue el resultado de la misma? Una gloriosa victoria. Y para eso lo podemos encontrar en el versículo 31. Dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Valor, atrevimiento y fe reemplazaron al temor. Ellos recibieron un poderoso soporte o ayuda de nuevo poder e irrumpieron de frente hacia la ciudad, o fueron con fuerza, con potencia hacia la ciudad. Ahora leamos el verso 33 del mismo capítulo de Hechos, capítulo 4, versículo 33. Dice así: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Eso es lo que acabamos de hablar. Después, el poder que ellos recibieron por la oración ocasionó que ocurrieron milagros. Eso se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 12. Y también que salvaran a muchas almas. Se salvaron muchas almas. Hechos capítulo 5, versículo 14 menciona eso. Que sanaran enfermos. El mismo capítulo de Hechos 5, versículo 15 habla de eso. Que echaran fuera demonios. Hechos 5:16 habla de eso. Que se abrieran milagrosamente las puertas de la prisión o la cárcel. Eso se encuentra en Hechos 5, de versículos 17 al 23. Que adquirieran un valor sobrenatural para dar testimonio. Eso es Hechos 5, 26 a 32. Que tuvieran fuerzas para aguantar la persecución. Eso se encuentra en el versículo 40 al 41. Y que recibieran un aumento de fervor o de nuevo para propagar el evangelio. Y eso es Hechos 5, 42. ¿Qué poder tan tremendo tiene la oración del cristiano? Todo esto ocurrió por medio de la oración. Y por eso mismo les recomiendo mejor que lean todo capítulo 4 y 5 de Hechos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, como les he mencionado, tiene que ver con el libro de Hechos, capítulo 4 y 5. Entonces, para más aclaración, les recomiendo que lo lean estos dos capítulos. Muy bien. El próximo punto, el triunfo del cristiano. La armadura que Dios te da, si decides usarla, te habilitará para ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y eso se encuentra en Romanos capítulo 8, 37. Si oyen ahorita, acaba de mencionar la armadura de Dios. Y si se acuerdan o estuvieron con nosotros el jueves pasado en la enseñanza que nos dio nuestro pastor, de eso se trataba, el soldado de Cristo, o en otras palabras, la armadura de Dios. Y en caso de que no estuvieron con nosotros, les recomiendo cuando tengan la oportunidad que entren a nuestro canal de YouTube, Uprising Church Rialto, para que revisen y oigan y repasen esa enseñanza de la semana pasada. Para ser exactos con ustedes, la lección se llamaba El Soldado Cristiano. Entonces les recomiendo que la escuchen y la vean o la oigan para que puedan agarrar obtener un conocimiento más profundo de la armadura de Dios. Me gusta cómo cada punto, cada arma o de lo que consiste la armadura de Dios fue mencionada muy en detalle. Entonces les recomiendo que lo escuchen y lo oigan en caso de que no se juntaron con nosotros, y aunque sí tal vez vieron el video, si se les olvidó un poco, no recuerdan muy bien los puntos, les recomiendo que una vez más lo oigan otra vez de nuevo. Muy bien, acabamos de leer Romanos capítulo 8 versículo 37, hablando de la armadura de Dios, que somos más que vencedores en Él. La verdad, la justicia, la preparación en el Evangelio y la fe y la salvación nos protegen así como las piezas de armadura protegían al soldado romano. Ahora, el diablo simplemente no puede penetrar ese blindaje o armadura con sus astucias, engaños o dardos ardientes. No hay necesidad de que tú seas derrotado una sola vez o que cedas a la tentación.
No importa lo fuerte que eso pueda ser. Si traes puesta la armadura de Dios, tú vencerás. Es muy importante mantenernos con esa armadura. Mientras estés en la escuela, en el trabajo, en un ambiente hogareño malo o entre amigos, siempre ten puesta la armadura. Nunca te la quites. Cuando tú tomas las armas que se te proporcionaron con la armadura de Dios y las juntas con oración, entonces estás listo para enfrentarte al diablo. Armado así, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo puede ser extremadamente fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso se encuentra en Efesios 6:7. Observa cómo es conducida esta guerra. En el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solamente con su Espíritu Santo o su Espíritu es que podemos derrotar a Satanás. Su voluntad es que tú seas cubierto con toda la armadura de Dios y equipado con las armas espirituales que te darán poder para enfrentarte a las fuerzas satánicas y obtener la victoria para el reino de Dios. Somos soldados en el ejército del Señor y Jesús nos da autoridad. Como dice Lucas 10:17, sobre toda fuerza del enemigo. El próximo punto. Triunfo en ti mismo. Antes de que obtengas la victoria contra el diablo, debe ocurrir un triunfo en ti mismo. ¿A qué me refiero al mencionar esto? Aprender a decir no a los deseos carnales. Este es uno de los principales requisitos para ser un discípulo de Jesús. Y vaya, honestamente es muy difícil, no es fácil. En Mateo 16:24 habla acerca de esto. Vayan conmigo, por favor, al Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El hecho de negarse a sí mismo significa decir no a nosotros mismos, o como leímos, a nuestros deseos carnales. Negarse a uno mismo no es fácil, como ya mencioné, pero el armamento de Dios no le queda a una persona inflada y carnal que solamente se concentra en sí misma. Cuando tú hayas aprendido a decirte no a ti mismo, podrás decirle no al diablo. No podemos concederle o permitirle al diablo ni siquiera un poquito y conquistarlo al mismo tiempo. No se puede hacer eso a la misma vez. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Con él uno no se puede descuidar de ninguna manera. Al diablo se le tiene que resistir y solamente se le puede resistir cuando tenemos puesta la armadura de Dios, como ya mencionamos. Algunas veces puede parecer que el enemigo ataca muy fuerte, ¿verdad? Amén. Pero Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También puede parecer que una tentación es irresistible, pero tenemos la promesa de ser capaces de vencerla. Y para eso vamos a leer, te invito a que leas conmigo al libro Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice así: no os leamos. Leamos Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o que ningún otro humano ha pasado por ella. Pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar o aguantar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Qué precioso, esa es la promesa de Dios para con nosotros, a poder tener una salida
de cualquier obstáculo, tentación o circunstancia y también para poder vencer. Amén. Muy bien. Pero si el diablo te derribara con un golpe de tentación, acuérdate siempre que si confesamos nuestros pecados, como dice la palabra de Dios, que Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso se encuentra en 1 de Juan 1:9. Pronto dale a conocer a Dios tus pecados, pídele que te perdone, dedica de nuevo tu vida a Cristo y siéntete seguro de su perdón. Amén. Para concluir, Santiago enseña que cuando tú sales a la batalla contra las fuerzas satánicas, primero debes someterte a Dios. Eso se encuentra en Santiago 4:7. Solo entonces puedes resistir al diablo y hacer que él salga huyendo de ti. Habrá ocasiones en que tú le faltes a Dios. A todo mundo nos ha pasado eso. Pero nunca tienes que sentirte un fracasado. Satanás puede ganar ocasionalmente una batalla, pero confesando y abandonando sinceramente tus pecados, tú vas a ganar esta guerra. Ese punto es muy importante y como me gusta mucho. Hay que leerlo una vez más. Satanás puede ganar ocasionalmente una batalla, pero confesando y abandonando sinceramente tus pecados, tú vas a ganar esta guerra. Entonces, para esto tenemos que entender que la guerra es más importante que la batalla. Un punto muy interesante. A través de la sangre de Jesucristo podemos ser limpios de todo pecado y caminar triunfantes. Amén. Así que enfréntate al enemigo con el poder del Espíritu Santo, usando una vez más las armas de la palabra de Dios y la oración o la armadura de Dios. Usa la fe y él huirá. Dedícate a adquirir todas las partes de la armadura de Dios, como ya mencionamos. Llénate de la palabra de Dios. Ora hasta llenarte del Espíritu Santo y sigue adelante en el nombre de Jesús. Asegúrate también de dar toda la gloria a Dios, porque será su poder de Él que te habilitará para vencer, no el tuyo. Para terminar, quiero compartir este versículo y quiero que lo lean conmigo. Se encuentra en 2 de Corintios 2, versículo 14. Dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Seguramente, estoy seguro de que tú quieres ir de triunfo en Cristo Jesús. ¿A quién no le gusta triunfar? Entonces, como ya leímos y repasamos hoy, podemos vencer, podemos triunfar, podemos conquistar, pero tenemos que hacer estos requisitos, tomar estos pasos y obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Oremos para concluir y terminar en esta tarde. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor, gracias por revelarnos lo que tú tienes para nosotros y más importante, lo que necesitamos en nuestra vida para poder vencer, Señor. Te pido que nos ayudes y nos des la fuerza para poder ponernos esa armadura de ti, Señor. El orar, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor, y tener nuestra confianza en ti, tener fe en ti, Señor, para poder vencer al enemigo, para poder conquistar, Señor, para poder sobrellevar todas estas cargas o lo que nos está molestando y afectando, Señor, y también para poder vencer a la tentación que viene en nuestra vida, Señor. Ya no diste tú el poder, ya no diste las habilidades, ya no diste tu palabra y cualquier equipaje que necesitamos, Señor, o herramientas, Señor, para seguir adelante. Solo depende de nosotros, Señor, para poder continuar y para poder vencer y ser exitosos, Señor. Ayúdanos y te damos gracias, Señor, porque siempre tú cuidas de nosotros. También te pedimos que nos ayudes en esta semana, Señor, a continuar en lo que tengamos que hacer. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.